Arregla esa moto y quizá te respete, niño, se burló la heredera de un niño mecánico. ¿Qué pasaría si el respeto no se comprara con dinero, sino que se ganara con las manos manchadas de grasa y un corazón limpio? Hoy te llevaré a un rincón de la colonia Doctores, donde una herencia de orgullo chocó con el talento de un niño de apenas 10 años. Y nada volvió a ser igual. Prepárate para presenciar cómo una simple reparación de moto se convirtió en una lección de vida, dignidad y perdón que jamás olvidarás. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si amas a Dios, dale me gusta. En medio de una tarde cualquiera en la colonia Doctores, la vida de muchos seguía su curso habitual. El vendedor de tamales anunciando su mercancía, los niños corriendo tras una pelota gastada, los vecinos conversando en las esquinas. Y de pronto, el rugido de una Ducati Panigale se apagó como si el mismísimo tiempo hubiera decidido detenerse. Allí estaba, imponente pero vulnerable. La máquina que siempre atraía miradas, ahora se quedaba muda frente a todos. Y entre esa multitud curiosa, un pequeño de apenas 10 años, con las manos manchadas de grasa y una seguridad que no se compra ni se aprende en un día, decidió acercarse. Ese instante nos recuerda que, a veces, las respuestas más grandes vienen en tamaños pequeños. Luis Herrera, así se llamaba el niño, no se detuvo a pensar en lo que los demás podrían decir. No le importó que frente a él estuviera Valeria Gutiérrez, una joven acostumbrada a lujos y trato de realeza. Sus pasos eran firmes, como quien lleva dentro una voz que dice: «Tú puedes ayudar, no importa quién sea ni qué tan costoso sea lo que está roto». Y amigo mío, ¿no es así la vida? Muchas veces, la oportunidad de mostrar nuestro valor llega disfrazada de un problema ajeno, esperando a ver si tenemos el coraje de dar un paso adelante. La mirada de Luis no buscaba aprobación, buscaba soluciones. Y eso, aunque parezca algo pequeño, es la semilla de todo gran cambio. Mirar lo que está mal y preguntarse cómo puedo ayudar, en lugar de quedarme mirando desde lejos. Tal vez tú también has sentido esa inquietud en el corazón cuando alguien necesita ayuda, aunque no seas el indicado según la opinión de otros. Pues déjame decirte algo. Cuando la vida te ponga frente a un desafío, no esperes a sentirte listo, porque el momento perfecto nunca llega, pero tu valentía sí puede aparecer cuando más se necesita. Valeria, altiva y con el ceño fruncido, observó al niño como quien duda de un truco de magia. Y es que el mundo muchas veces nos mira así cuando somos jóvenes, con incredulidad, como si la edad fuera un muro que nos impide alcanzar lo imposible. Pero la edad no mide el coraje ni la destreza, solo los calendarios. Y si algo nos enseña la historia de Luis, es que cuando uno decide actuar con fe, no hay calendario ni etiqueta social que detenga lo que llevamos dentro. Ese primer cruce de miradas fue más que un encuentro casual, fue el inicio de una lección para todos los que presenciaron la escena. Porque el respeto verdadero no se impone con títulos ni riquezas, se gana con acciones, y muchas veces empieza cuando damos el primer paso sin esperar nada a cambio. Y aunque Valeria no lo supiera aún, ese niño estaba a punto de cambiar su forma de ver el mundo, y quizá también la forma en que se veía a sí misma. Así que, querido amigo, cuando la vida te coloque frente a una situación en la que puedas ayudar, aunque no tengas la edad correcta, el título adecuado o la experiencia suficiente, recuerda a Luis Herrera. Recuerda que un corazón dispuesto y unas manos decididas pueden abrir caminos que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Y aquí es donde nuestra historia apenas comienza, porque lo que pasó después no fue solo una reparación mecánica, sino una chispa que encendería mucho más que un motor. Valeria, con ese tono que mezcla desafío y desdén, dejó caer la frase como quien lanza un reto imposible. «Arregla esa motocicleta y quizá te respete, niño». No era solo una petición,
Era una prueba envuelta en orgullo. Luis, sin pestañear, aceptó. No lo hizo para ganar su respeto, sino porque su corazón le decía que si podía ayudar, debía hacerlo. Aquí hay algo que debemos aprender. Cuando nuestras intenciones son limpias, el propósito es más fuerte que cualquier burla o juicio. Es como cuando ayudas a un compañero de escuela a pesar de que antes se haya reído de ti. Lo haces porque sabes quién eres, no por lo que ellos piensen. El camino hasta el taller de Miguel Herrera, el padre de Luis, fue breve pero cargado de silencios. Valeria caminaba con ese aire de quien no cree que vaya a pasar nada bueno. Luis, en cambio, llevaba en su mente la imagen clara de la solución. Y así es la vida. Hay quienes se enfocan en lo que puede salir mal y otros que ya están imaginando cómo lograrlo. Amigo mío, que tu corazón siempre se incline hacia las soluciones, aunque otros solo vean problemas. Porque la fe empieza en la mente, pero se demuestra en las manos. El taller, pequeño pero impecable, parecía un refugio en medio del bullicio de la ciudad. Las herramientas estaban ordenadas como soldados listos para la batalla, y el olor a aceite nuevo llenaba el aire. Luis sabía que ahí, en ese lugar modesto, podía hacer algo grande. Tal vez eso también te pase a ti, que desde un espacio sencillo puedes lograr lo que muchos con más recursos no han conseguido. Nunca subestimes el valor de lo que tienes a mano, porque muchas veces es suficiente para cumplir una misión importante. Valeria miraba alrededor con cierto asombro disfrazado. No entendía cómo un lugar tan humilde podía transmitir tanta preparación y cuidado. Y es que la excelencia no depende del lujo, sino de la actitud. Lo mismo pasa en la vida. No necesitas ropa cara para vestirte de respeto, ni una gran casa para ofrecer un hogar lleno de amor. Lo que realmente impacta a los demás es la dedicación y el corazón que pones en lo que haces. Cuando Miguel, el padre, vio entrar a Valeria junto a su hijo, levantó una ceja sin decir palabra. Sabía que no era un día común. Su hijo lo miró con esa mezcla de determinación y petición silenciosa, y él asintió. A veces, un simple gesto de apoyo es suficiente para encender la confianza de alguien. Tal vez tú también hayas sentido ese impulso cuando alguien cree en ti sin necesidad de decirlo con palabras. Ese momento, en apariencia tan simple, marcó el inicio de una misión. Luis no estaba ahí para impresionar, sino para servir. Y ahí está el verdadero valor, no hacer las cosas para que te aplaudan, sino porque es lo correcto. Esa es la clase de carácter que poco a poco forja un respeto que no se pierde. Y aunque Valeria aún no lo sabía, estaba a punto de presenciar algo que le movería el corazón. Luis se inclinó sobre la Ducati como quien escucha un secreto. Sus manos pequeñas, manchadas de grasa, se movían con una seguridad que parecía imposible para su edad. No había titubeos, no había dudas. Cada movimiento era preciso, como si hubiera nacido para entender el lenguaje de los motores. Y aquí hay una enseñanza. Cuando trabajas con pasión y conocimiento, incluso las tareas más difíciles parecen fluir. Tal vez tú también tengas un talento así, algo que haces de manera natural, aunque los demás todavía no lo hayan notado. En cuestión de minutos, Luis señaló la causa del problema con la certeza de quien no adivina, sino que sabe. Valeria lo miraba en silencio, intentando entender cómo aquel niño podía ver lo que para otros sería un misterio. Y así es la vida. A veces la sabiduría no viene con canas, sino con dedicación desde temprano. Lo que practicas con amor cada día se convierte en una habilidad que sorprende a todos, incluso a los que dudaban de ti. Miguel, el padre, observaba a su hijo con orgullo silencioso. No interrumpía, no corregía, simplemente estaba ahí, como un guardián que sabe cuándo dejar que el aprendiz brille. Eso también es un acto de amor, permitir que otros demuestren lo que han aprendido, incluso si tú podrías hacerlo más rápido.
porque el crecimiento necesita espacio y la confianza es el terreno fértil donde florece el talento. Valeria, que había llegado con un prejuicio marcado, empezaba a sentir cómo su certeza se resquebrajaba. No lo decía en voz alta, pero sus ojos lo gritaban. Este niño sabe lo que hace. Y tal vez eso te suene familiar. ¿Cuántas veces has tenido que demostrar tu valor a alguien que no creía en ti? Lo hermoso es que, cuando la verdad se muestra con acciones, no hacen falta discursos largos. El resultado habla por sí mismo. Mientras ajustaban piezas y revisaban cada detalle, el ambiente en el taller se llenó de una especie de música invisible. El sonido de herramientas, el roce metálico, los pequeños clics y giros que anunciaban progreso. Era como si el taller mismo estuviera vivo, respirando al ritmo del trabajo de padre e hijo. Esa armonía es algo que todos deberíamos buscar en nuestras vidas, trabajar de manera que nuestras acciones encajen con nuestros valores, sin disonancias ni dobleces. Cuando el diagnóstico estuvo claro y el trabajo en marcha, Luis no miró a Valeria buscando aprobación. Su mirada estaba fija en la máquina, porque su objetivo no era gustar, sino reparar. Y aquí está la lección final de este momento. Si enfocas tu energía en hacer bien lo que debes, la admiración llega sola. No necesitas correr detrás de la aprobación, porque el respeto genuino es atraído por la excelencia silenciosa. Valeria cruzó los brazos y frunció el ceño, intentando mantener la imagen de seguridad que siempre llevaba consigo. En su mundo, las reparaciones costosas eran asunto de profesionales certificados, hombres con diplomas enmarcados y décadas de experiencia. Un niño de 10 años. Eso le sonaba más a juego que a solución. Pero aquí está la verdad. Los prejuicios son como muros que nosotros mismos levantamos y muchas veces nos impiden ver la belleza y la capacidad que hay en quienes menos esperamos. Mientras Luis trabajaba, ella lo observaba como quien busca el error para confirmar su juicio. Y sin embargo, lo que veía era todo lo contrario. Disciplina, concentración y un cuidado meticuloso en cada movimiento. Amigo mío, a veces la vida nos sorprende así. Cuando creemos que ya lo sabemos todo sobre alguien, Dios nos muestra una faceta que rompe nuestras ideas previas. Y entonces entendemos que juzgar antes de conocer es como leer la portada y creer que ya entendemos todo el libro. Luis no parecía afectado por la desconfianza en el aire. Sus manos seguían firmes, su mente enfocada. No discutía, no intentaba convencer, simplemente dejaba que su trabajo hablara por él. Y aquí hay algo que todos podemos aprender. No siempre vale la pena gastar energía en defenderte de la duda ajena. Es mejor invertirla en mostrar resultados, porque el tiempo y las acciones son testigos mucho más poderosos que cualquier palabra. Valeria, poco a poco, empezó a notar detalles que no podía ignorar. La forma en que Luis limpiaba cada pieza antes de volver a colocarla, la precisión con la que medía y ajustaba, el respeto con que trataba la máquina como si fuera algo vivo. Y tal vez en ese instante entendió, aunque fuera un poco, que el talento no se viste de edad ni de títulos, sino de entrega y compromiso. La lección es clara. Todos llevamos dentro prejuicios que nos impiden ver el potencial de los demás. Y romper esos prejuicios requiere humildad, algo que no siempre es fácil de aceptar. Sin embargo, cuando abrimos el corazón para aprender, descubrimos que incluso de los más pequeños, en edad o en estatura, pueden venir las lecciones más grandes. Y así, sin que ella lo admitiera en voz alta, algo empezó a cambiar en la mirada de Valeria. Lo que al principio fue burla, comenzaba a transformarse en curiosidad. Y aquí, querido amigo, es donde la historia empieza a mover algo más profundo, porque cuando el corazón se abre un poco, la verdad encuentra el camino para entrar. Mientras la reparación avanzaba, la conversación tomó un rumbo inesperado.
Entre preguntas y comentarios sueltos, salió a la luz una verdad incómoda. El padre de Valeria había tenido un papel importante en la ruina del abuelo de Luis. No fue un relato adornado, sino un hecho frío que flotó en el aire como una nube pesada. Y es que así es la vida, amigo mío. A veces descubrimos que las historias de nuestras familias se cruzan con cicatrices antiguas, y esas marcas explican silencios, miradas y distancias que antes no entendíamos. Valeria escuchaba incrédula, tratando de ordenar las piezas en su mente. Ella no había tenido culpa, pero el peso de la historia caía sobre sus hombros como si le perteneciera. Luis, por su parte, no buscó recriminar ni revivir el pasado con rencor. Se mantuvo sereno, con esa madurez que sorprende en alguien tan joven. Y aquí hay una enseñanza grande. No siempre podemos elegir lo que otros hicieron antes que nosotros, pero sí podemos decidir cómo vamos a responder. El ambiente en el taller se volvió más denso, como si las paredes mismas escucharan. Miguel, el padre de Luis, evitó entrar en detalles dolorosos. Sabía que algunas batallas del ayer ya habían consumido suficiente energía. En cambio, dejó que el silencio hablara, un silencio que decía: podríamos pelear por esto, pero hoy no es el día. Esa es una lección poderosa. Saber cuándo callar es también una forma de sabiduría. Valeria sintió una punzada de vergüenza, mezclada con una extraña admiración. Ese niño, que tenía razones para apartarse o despreciarla, seguía trabajando con respeto. Y tal vez fue en ese momento cuando entendió que la dignidad no se mide por el rencor que guardas, sino por la paz que decides mantener. Perdonar, o al menos no devolver el golpe, es un acto de fuerza, no de debilidad. Luis, sin decirlo en voz alta, estaba enseñándole algo que muchos adultos tardan años en aprender. El pasado puede doler, pero no tiene por qué dictar cada paso del presente. El perdón, aunque sea silencioso, rompe cadenas invisibles. Y aunque Valeria no lo supiera explicar, empezó a sentir que ese taller no solo estaba reparando una moto, también estaba reparando algo dentro de ella. Y así, entre herramientas y recuerdos difíciles, se fue tejiendo un nuevo tipo de vínculo. No era amistad ni confianza plena, pero sí un terreno donde el respeto empezaba a crecer. Y querido amigo, cuando el respeto nace en un suelo así, tiene raíces profundas que el tiempo difícilmente podrá arrancar. Cuando la Ducati volvió a rugir, el sonido llenó el taller como un aplauso invisible. No era solo un motor encendido, era la prueba viva de que la destreza de Luis había vencido la duda, el prejuicio y hasta la sombra de viejas historias familiares. Valeria se quedó en silencio, y en su rostro se mezclaban sorpresa y respeto. Aquí, amigo mío, está la lección. A veces, lo que reparamos por fuera es pequeño comparado con lo que se sana por dentro. Luis no sonreía para presumir, sino porque sabía que había cumplido su propósito. Ese tipo de alegría es diferente. No depende de que otros te reconozcan, sino de la satisfacción de haber hecho lo correcto. Y eso es algo que puedes aplicar en tu vida. Haz tu parte con excelencia, aunque nadie lo aplauda, porque en lo profundo, lo que construyes en tu carácter vale más que cualquier recompensa momentánea. Valeria, que había llegado creyendo que el respeto se daba a quienes tenían títulos o cuentas bancarias abultadas, empezaba a comprender que la dignidad se gana con actos, no con apariencias. Tal vez por eso su voz salió más suave cuando agradeció. Era como si entendiera que no estaba frente a un simple niño, sino ante un verdadero mecánico del alma y del motor. El taller, que momentos antes estaba lleno de ruido metálico, quedó envuelto en una calma distinta, una calma que se siente cuando algo importante ha cambiado, porque más allá de la reparación de una máquina, allí se había construido un puente invisible entre dos mundos, el de quien llegó con orgullo y el de quien respondió con humildad y firmeza.
Ese día no hubo discursos, ni abrazos dramáticos, ni promesas eternas. Lo que hubo fue algo más sutil y quizás más valioso: el reconocimiento mutuo de que cada uno había dejado una huella en el otro. Y así, sin grandes ceremonias, se selló un respeto que no dependía del tiempo ni de las circunstancias. Y tú, que escuchas esta historia, recuerda esto: tus manos pueden reparar cosas, pero tu actitud puede reparar corazones. No subestimes el poder de actuar con bondad, incluso frente a quienes no esperan nada de ti, porque, como en este taller, los motores se apagan, pero las lecciones que dejamos encendidas siguen funcionando mucho tiempo después. Valeria se acomodó el casco, pero no lo hizo con la misma altivez con la que había llegado. Sus ojos se detuvieron un momento en Luis, y en ese breve silencio había más significado que en cualquier discurso. No había promesas de amistad eterna ni lazos forzados, solo un reconocimiento genuino, limpio, que nace cuando alguien demuestra quién es a través de sus acciones. Y aquí, amigo mío, hay una verdad simple: el respeto auténtico no se pide, se gana. Luis, por su parte, no buscó prolongar la escena. No necesitaba que ella le dijera cuánto la había impresionado, porque lo importante ya había ocurrido. Había honrado el legado de su familia y su propio valor. Así deberíamos vivir todos, con la satisfacción interna de saber que hicimos lo correcto, sin depender del aplauso ajeno. Porque cuando uno actúa con integridad, la recompensa más grande es mirar atrás sin arrepentimientos. Mientras la moto se alejaba, rugiendo con fuerza renovada, Valeria llevaba consigo más que una máquina reparada, llevaba una lección. Tal vez en algún momento recordaría a ese niño cuando se encontrara frente a alguien a quien subestimara. Y tal vez entonces actuaría diferente. Ese es el poder de los actos pequeños: siembran semillas que germinan cuando menos lo imaginamos. En el taller, el silencio volvió a instalarse, pero no era el mismo de antes. Miguel miró a su hijo y sonrió apenas, con ese gesto que dice: «Lo lograste». No hicieron falta palabras, porque entre ellos la comunicación siempre había sido más de miradas y actos que de discursos. Así es como el respeto también se transmite, con coherencia, con ejemplo, con constancia. Ese día quedó grabado en la memoria de Luis no como una victoria sobre alguien, sino como un momento en el que reafirmó quién era. Y eso, querido amigo, es algo que nadie te puede quitar: la certeza de que cuando fue necesario diste lo mejor de ti. No importa si el mundo entero lo reconoce, lo importante es que tú lo sepas. Y así cerramos esta historia, pero no la lección. Porque mañana, quizá tú estés frente a tu propia moto averiada, un problema, un desafío, una situación donde alguien duda de ti. Y entonces recordarás que el respeto no se exige, se construye pieza a pieza, como un motor bien reparado. En aquel taller no solo volvió a rugir una Ducati, también nació un respeto que ni el tiempo ni las viejas heridas podrán borrar. Luis y Valeria siguieron caminos distintos, pero ambos se llevaron algo que no se oxida: la certeza de que la humildad y la excelencia siempre dejan huella. ¿Y tú? ¿Estás listo para reparar más que máquinas y empezar a restaurar corazones? Cuéntame en los comentarios tu opinión, y no olvides compartir este mensaje con quien necesite un recordatorio de que el verdadero valor está en lo que hacemos por los demás.